Antes de presentar a nuestra entrevistada para contextualizar y a modo de introducción también, yo ayer decía que en la Argentina, en los años 2008, 2009, 2010 y hasta un poco más acá también, hubo una propaganda kirchnerista que le hizo creer liberaban los derechos a la exportación, que si bajaban las retenciones, hablo de la carne, que quede claro, hablo de la carne, entonces el precio de los asados iba a elevarse en la mesa de nuestros hogares. Uno no entiende de este tema, o bueno, solo muy por arriba, pero trata de escuchar y de preguntar aquí y allá. Por eso convocamos a la directora de la Federación Agraria a nivel nacional, Andrea Sarnari. Soy Darío Becker, desde Urnarrain, en la provincia de Entre Ríos. Andrea, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Un saludo muy grande a toda la gente ahí de Urnarrain. Igualmente, igualmente. ¿En qué incide, si es que va a incidir, el precio de los alimentos, puntualmente de la carne, este anuncio del presidente el otro día en la rural de una baja de retenciones para los cortes de exportación? Bueno, eso no es cierto, no sucede porque hay que ser claros, digamos, qué es lo que exportamos y qué es lo que consumimos. La verdad que el asado no se exporta. Lo que exportamos son cortes que acá no se consumen y sobre todo el gran mercado que tenemos de exportación es el mercado chino, que es la vaca de descarte. Y la vaca de descarte acá no la consumimos, afortunadamente, y por un trabajo muy intenso que entre otros realiza con mucha eficacia el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, el IPCBA, conocido para todos los productores, se logró abrir ese mercado y exportamos una vaca que acá no tenía ningún valor porque era de descarte justamente y no se consume, y ahora se consume en China y tenemos un mercado abierto. Es decir, que lo que nosotros consumimos en la Argentina no se exporta, no tiene por qué incidir la retención a la exportación en el precio interno. Claramente, además decimos quitarle un impuesto tan regresivo como es la retención al productor, genera más divisas, genera más recursos, más rentabilidad para el productor, y eso es plata que el productor vuelve a reinvertir en lo local, en cada uno de nuestros pueblos, y que moviliza y es el motor de la economía en cada uno de nuestros pueblos. Así que hay que quedarse tranquilo y por el contrario debería tener un efecto positivo. Cuanto más recursos haya en la Argentina, más recursos va a tener el comerciante que va a vender más, el de la estación de servicio, el supermercadista, va a haber más obras. Siempre decimos esto, que debe tener un impacto positivo y no negativo. Lo que no quiere decir que el precio de la carne quizás aumente en las góndolas próximamente, pero bueno, hay otros factores que intervienen en la cadena de la comercialización. Aumento me das pie para decir algo también, que los productores no somos formadores de precio. Claramente que no formamos el precio, y cuando vemos esto lo podemos ver con el transcurso de los años y mirando cómo influyen los precios de la vaca en pie o del novillo en la feria, y después cuando uno va al mostrador, que muchas veces hay otros eslabones que aprovechan el momento y suben desmedidamente los precios. Hay dentro de todo el canal de comercialización otros sectores o segmentos que van aumentando sus costos, y muchas veces el combustible es más, el aumento del combustible es mucho más influyente que el aumento de la vaca en pie o del kilo de novillo vivo. Eso es así, los productores no formamos precios. Mira, pongo este ejemplo que a veces grafica. Nosotros somos un montón de productores, muchísimos productores diseminados en toda la República Argentina, que vendemos y comercializamos, y en general los que compran nuestros productos están mucho más concentrados que los que ofertamos. La oferta está diseminada. Todo lo contrario a lo que puede pasar en una fábrica de televisores, donde se fabrican millones de televisores y ahí la oferta está muy concentrada, pero la demanda está totalmente diseminada. Somos muchísimas las personas que vamos a comprar televisores, entonces el precio lo impone el consumo. Bueno, en el caso de la agricultura y de la ganadería es totalmente al revés, el productor no incide en la fijación de precios. Ojalá pudiéramos tener mucho más capacidad de poner el precio que realmente cuesta nuestra producción, ¿no?
porque entonces haríamos algo pensando en los costos de producción y lo venderíamos al precio que realmente tiene que ser, y no es así. En el mercado de carnes está concentrado, y en el mercado de los granos ni qué hablar, que además no dependemos ni siquiera de un mercado local, dependemos del mercado de Chicago. Sí, hablando de los costos de producción, lo recuerdo en este momento, ¿no? Aquí en Urdangarin este fin de semana llovieron 50 milímetros promedio. Hay muchos productores que seguramente tenían pensado enviar animales a los remates, vender, no lo pueden hacer, intransitabilidad de los caminos, tienen que aguantar quién sabe cuántos días más la hacienda en sus campos, pero les tienen que seguir dando de comer. Es decir, los costos se mantienen y la venta viene después. Es así, además ese es un costo oculto, o no sé si es un costo necesariamente, pero sí es un factor que incide en el precio, porque vos estás dando un claro ejemplo. Cuando hay lluvias generalizadas, los productores no podemos sacar los animales, y ese animal que iba a la feria, que estaba destinado a la faena, queda dentro del campo. No solo que al productor le genera un costo extra, porque tiene que seguir dándole de comer, como decís vos, sino que además el mercado se ve afectado porque tiene menos ingreso de animales, y cuando hay menos ingreso de animales, claramente el precio sube porque hay más demanda y hay menos oferta, y entonces eso se traduce en aumento de precios en la carnicería. Pero cuando dejó de llover y los productores pudimos mandar los animales a la feria, entonces hay una sobreoferta nuestra, y no baja el precio en la góndola de nuevo, ¿no? Entonces ahí queda claro, es un claro ejemplo de que no somos formadores de precios. Andrea, creo que es la última. Te están llamando te han llamado de todos lados. ¿Volvemos a los niveles o se vuelve al nivel de retenciones de enero? Tampoco esto es la panacea o aquello que se había prometido en la campaña. Hablo de las retenciones para los granos. Así es, volvemos a los mismos niveles que teníamos en enero, que en aquel momento dijimos, bueno, que era una buena señal empezar a transitar ese camino de una baja gradual de las retenciones hasta que en algún momento lleguemos a retenciones cero. Volvemos a ese momento con una ventaja, en este caso, o con algo positivo, que es la permanencia de la medida. Esta vez no tiene fecha de vencimiento. Bueno, claro. Si no tiene fecha de vencimiento, a los productores nos da otra previsibilidad, sabiendo que vamos a estar encarando próximamente, en los próximos meses, una campaña gruesa con un nivel de retenciones que por lo menos vamos a saber que para arriba no va a ir, y que si hay una buena noticia va a ser que va a seguir bajando la retención, ¿no? Pero que no va a volver a subir. Eso da una previsibilidad mayor para el productor, que hoy estamos haciendo los números y que decimos, bueno, en zona núcleo va a tener un impacto tal vez mucho más positivo que en lo que no es zona núcleo, donde los márgenes son mucho más acotados, donde la productividad es mucho menor, y entonces la rentabilidad también se ve afectada, donde los costos de los fletes son diferentes. Bueno, hay un sector que probablemente esté mucho más beneficiado que otro por el porcentaje, ¿no?, de rebaja, pero lo importante es la previsibilidad que nos da, y cosa que le hemos transmitido al presidente de la Nación, en decir, bueno, que las ventanitas estas que nos abrían temporarias, justamente hacía quedar afuera a un montón de productores que no vendemos la cosecha inmediatamente o que no la alcanzamos a cosechar, porque es lo que nos pasó el 30 de junio, cuando venció la medida. Quedaron afuera muchísimos productores del norte que todavía no habían podido levantar el maíz, o el 30 de junio todavía en una zona de Buenos Aires se estaba levantando la soja porque la lluvia había retrasado la cosecha, y esos productores habían quedado afuera. Bueno, ahora las condiciones al menos son iguales para todos. Hay una necesidad, o al menos veo una necesidad en lo personal de hacer docencia, y en otro momento vamos a charlar con más tiempo, y me va a gustar en realidad volver a contarle a la gente, por ejemplo, cómo se forma el precio del pan y cuál es la incidencia del trigo, la materia prima que se utiliza en ese precio final que se ofrece en las panaderías. Pero la dejamos para otra oportunidad, si te parece. Sí, claro, pero es importante decir que es mínima la influencia que tiene en la materia prima, en la conformación del precio del pan, o como hablábamos anteriormente de la carne en el mostrador. Es importante seguir insistiendo para que todos los consumidores se queden tranquilos, sepan que el productor no está aumentando los precios ni va a aumentar de manera que le influya
en la mesa de los argentinos, muy lejos de eso. El campo viene a proponer cosas que tienen que ver con mejorarle las condiciones de vida a todo el interior productivo. La primera mujer presidenta en 112 años de historia que tiene la Federación Agraria, Andrea Cernari, productora, abogada, oriunda de la ciudad de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, desde Rosario, charlando con nosotros en el aire de la 100.1. Muy amable, Andrea, que pases muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.